Entonces, el archivo de funciones estadísticas ya lo mandé al grupo de WhatsApp. Voy a compartir mi pantalla justamente para trabajar ese archivo. Entonces, en estas funciones estadísticas tenemos los siguientes temas: la función promedio, la función contar, la función contará, la función min, la función promedio sí. Un momento, vamos a aceptar más participantes. Ya, no hay. La función contar sí, la función contar blanco, la función késimo mayor, la función promedio sí conjunto, la función contar sí conjunto, la función max, la función késimo menor, y también vamos a encontrar la función max, por ejemplo, la función max, maxi conjunto y la minsi conjunto también. Entonces vamos a comenzar con la función promedio, que es sumamente sensible, ¿no? Esta función promedio. Entonces acá tenemos, ¿no? Acá me pide calcular el total de stock, ¿no? Acá me indica suma de enero a junio, suma de enero a junio, y acá voy a calcular el promedio, ¿no? ¿Por qué dice promedio semestral? Porque justamente son 6 meses, ¿no? Por eso es un promedio semestral. En el primer semestre de un año ya saben que son los 6 meses, de enero hasta junio. Entonces, vamos a poner acá total de stock, ponemos igual, y ponemos la función suma, suma. Entonces, la función suma seleccionamos desde enero hasta junio. De enero hasta junio. Cerramos paréntesis y ponemos enter. Luego, simplemente completamos con esta cruz, completamos hasta bajo de la tabla, ¿no? Hasta ahí nada más. Ya completamos la función suma. Luego, la función promedio, ponemos igual y justamente ponemos promedio, ¿no? Promedio, hacemos doble clic acá en promedio y seleccionamos desde enero hasta junio. Entonces, de enero a junio seleccionamos, cerramos paréntesis y enter, ¿no? Enter. Ya me calculó el promedio. Yo puedo ponerlo con dos decimales o con un decimal o sin decimales, ¿no? O número entero. Vamos a ponerlo con un decimal. Ya, como es un promedio, con un decimal. Y luego hago doble clic. Mira, también puedo hacer doble clic. En vez de arrastrar, también puedes hacer doble clic. Aparece esta cruz y haces doble clic. Al hacer doble clic, todos los demás se van a completar. ¿Te das cuenta? Hasta abajo de la tabla se completa la fórmula. Luego me dice responder las siguientes preguntas. Entonces vamos a responder las siguientes preguntas. Me dice calcular el promedio de los meses de enero y marzo. Me pide enero y marzo. Me pide este mes, ¿no? Enero y marzo. Como están separados, entonces yo tengo que usar punto y coma. Entonces vamos a poner acá igual. Ponemos igual. Escribimos promedio. Promedio, igual promedio. Y me pide enero y marzo. Entonces acá vamos a elegir primero, elegimos lo que es enero. Enero, elegimos lo que es enero. Punto y coma. Y elegimos el mes de marzo. Entonces date cuenta, cuando son separados los datos, yo tengo que separarlo con punto y coma. Con punto y coma, justamente te va a permitir sacar el promedio de diferentes rangos, ¿no? En este caso, de enero, que es de E17 a E40, y de marzo, que es de G17 a G40, 42. Ya ponemos, cerramos paréntesis. En este caso es 40, ya porque en la línea abajo es 40 nomás. Iguales. Ya. Y ponemos enter. Ahí está, ¿no? El promedio. Luego me pide calcular el promedio de los departamentos de La Libertad y Lima. Me pide ahora departamentos de La Libertad y Lima. Entonces, acá está Lima y La Libertad está acá abajo, ¿no? Igualmente tengo que separar con punto y coma. Entonces, para eso vamos a escribir acá igual promedio, abro paréntesis, igual promedio, abro paréntesis,
Ahora elijo la libertad. Vamos a elegir acá la libertad. La libertad está acá, miren. De enero a junio, la libertad. De enero a junio. Luego pongo punto y coma. Y elijo igual, ¿no? Ahora me dice Lima, ¿no? De Lima también vamos a elegir desde enero hasta junio. La libertad y Lima nada más. Entonces con punto y coma yo puedo separar los valores y lo va a promediar, ¿no? Entonces enter y ya lo promedió 1056,42. Luego me pide calcular el promedio de los meses febrero, abril, mayo y junio, con excepción de los meses enero y marzo, ¿no? O sea, enero y marzo, ¿no? Entonces igual ponemos igual promedio. Elegimos la opción que está acá, ¿no? Me pide solamente febrero, abril, mayo y junio, ¿no? Entonces vamos a elegir acá. Febrero, elegimos febrero, punto y coma. Luego elegimos abril, mayo y junio, todo esto junto, ¿no? Porque como me dice acá, abril, mayo, junio, entonces va a ser todo esto junto, ¿no? Lo puedo poner todo junto, abril, mayo, junio, no hay problema, ¿no? Cierro paréntesis y enter. Y ya mayo, el promedio que es 450,69. Chicos, luego me pide calcular el promedio del último trimestre. Calcular el promedio del último trimestre. Entonces, trimestre ya sabes que son 3 meses. Como me pide del último trimestre, va a ser los últimos 3 meses de esta base de datos. Entonces va a ser de abril, mayo, junio, ¿no? Los últimos 3 meses. Entonces vamos a poner acá igual, promedio. Y seleccionamos los últimos 3 meses de abril a junio. Ahí está. Enter. Y sale 487,76. Dada la siguiente tabla, me pide el ejercicio 2, me pide calcular el promedio redondeado a 2 decimales, me dice. Y me dice aplicar formato condicional a las notas y promedio menores de 13. Entonces, primero vamos a calcular el promedio con 2 decimales. Entonces, para eso, vamos a poner promedio, igual promedio, y seleccionamos las 3 notas, ¿no? Igual promedio, y seleccionamos las 3 notas. Cierro paréntesis y enter. Y luego simplemente arrastramos la fórmula, ¿no? Hasta la parte de abajo. Ahí está. Ahora, ya está con 2 decimales. Sabes, con esto de acá tú puedes aumentar decimales o puedes disminuir decimales, ¿no? Aumentar. Como me pide 2 decimales, vamos a dejarlo con 2 decimales. Luego me dice aplicar formato condicional a las notas y promedio menores de 13. Entonces, no hay una muestra. Entonces, como es menor a 13, entonces quiere decir que está desaprobado. Entonces, vamos a ponerle un formato condicional a los que están desaprobados, ¿no? Entonces, vamos a darle un color. Entonces, para eso, seleccionamos las notas. Miren las notas. Vamos acá a formato condicional, reglas para resaltar celdas. Y vamos a poner acá, es, es menor que 13, ¿no? Menor que 13. Pero no vamos a poner relleno, sino vamos a poner solamente texto rojo, ¿no? Así, texto rojo, aceptamos, ¿no? Esto me está indicando que están desaprobados, ¿no? Todo eso acá me indica que están desaprobados porque es menor a 13. ¿No, chicos? Menor a 13. Entonces, eso es en cuanto a la función promedio. Ahora vamos a ir a la función, la que sigue, la función contar. Mejor vamos acá, ¿no? Base de datos, acá dice, base de datos, vamos a ver. Ya, esta es mi base de datos. Y me dice que presione F3, ¿no?
Ah, ya, esto de acá solamente es para crear nombres a los rangos, ¿no? Vamos a crear, o sea, vamos a esta base de datos, vamos a dar un nombre, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿no? Yo selecciono mi base de datos, miren acá, selecciono mi base de datos y presiono control F3, ¿no? Con la tecla control y F3 y justamente te va a pedir poner nombre a esa base de datos. Vamos a poner nuevo y vamos a poder darle un nombre, ¿no? En este caso tú puedes darle cualquier nombre que quieras. Por ejemplo, acá dice sucursal y está bien, ¿no? Podemos dejarlo ahí nomás, aceptamos y cerramos, ¿no? Entonces esta base de datos se va a llamar sucursal, ¿ya? Es solamente para que puedas colocar un nombre a esta base de datos, ¿no? Ya llamamos sucursal toda esta base de datos. Luego vamos a la función promedio, ¿sí? Entonces, acá me dice, ¿no? Promedio de ingreso, acá mire. La función promedio, sí, en Excel nos permite obtener el promedio o la media aritmética de un grupo de celdas que cumplan con un criterio. Dicho criterio es el que determina si una celda es tomada en cuenta o no dentro del cálculo. Utiliza la hoja de base de datos 1, ¿no? Entonces voy a usar, con esta base de datos voy a trabajar justamente la fórmula para acá, para responder las preguntas. Entonces acá vamos a responder, ¿no? Me dice acá, promedio de ingresos de aquellas sucursales que hayan tenido un ingreso mayor a 120.000 soles. Entonces me pide el promedio de aquellas sucursales que han tenido un ingreso mayor a 120.000 soles. Entonces acá está el ingreso, ¿no? Entonces todo va a depender de este ingreso. ¿Ya? Entonces vamos acá, ¿no? Vamos acá a poner, vamos a poner igual, promedio sí, promedio sí. Mi rango, en este caso, mi rango va a ser la base de datos que está acá, ¿no? Esta base de datos. Entonces va a ser justamente todo lo que son los ingresos, ¿no? Estos ingresos. Ahora miren, la fórmula está acá en la parte superior. Luego pongo acá punto y coma. Y voy a poner en este caso mi criterio, ¿no? Mi criterio. Entonces mi criterio en este caso va a ser que sea, entre comillas, mayor, mayor a 120.000, ¿no? 120.000. Ahí está. Cierro comillas y cierro paréntesis. Damos enter y ahí está, ¿no? Entonces ya me calculó el promedio según los ingresos, pero que son mayores a 120.000. Ahí está el promedio. Profesor, disculpe la molestia. Sí, dime, te escucho. Hay una compañera que no puede entrar, no le aceptan, no sé. No, no hay nadie esperando. No hay nadie esperando. En espera no hay nadie todavía. No hay nadie en espera. Justamente estoy viendo el chat, no hay nadie en espera. Los participantes, acá me parece a mí, ¿no? Cuando alguien quiere ingresar, aparece una ventanita que me dice, no, permitir el ingreso, pero nadie me aparece. O dile a tu compañera que vuelva a salir y que vuelva a intentar entrar, ¿no? Igual la clase está siendo grabada, así que no se preocupen, chicos, la clase está siendo grabada. ¿Ya? Entonces vamos a seguir, entonces. Vamos a, entonces vamos a continuar acá. A ver, entonces continuamos. En el segundo ejercicio me dice, ¿no? Me dice acá, necesito obtener el promedio de ingresos de aquellas sucursales que hayan tenido un ingreso menor a 100.000. Entonces es un ingreso, ahora es ingreso menor a 100.000. Entonces ponemos igual, ponemos promedio, sí. Vamos a elegir el rango, entonces vamos a ir acá a la base de datos. Y acá vamos, en este caso es egreso, ¿no? Egreso. Pero de los egresos me dice que solamente que sean, acá repito, ¿no? Ponemos el criterio que sea, entre comillas, menor a 100.000. Cierro comillas y cierro paréntesis, ¿no? Y cierro paréntesis. Entonces damos enter y ahí está el promedio, ¿no? El promedio con un ingreso menor a 100.000. Acá está la fórmula, ¿no? Menor a 100.000.
Ahora el siguiente me dice, necesito obtener el promedio de ingresos de la sucursal de Trujillo. O sea, solamente me pide de Trujillo. Entonces, para eso ponemos igual, promedio, ¿sí? Vamos a la base de datos, y solamente me pide Trujillo, ¿no? Entonces, en este caso, yo selecciono lo que es sucursal. Mira acá, selecciono sucursal, este es mi rango. De este rango pongo punto y solamente entre comillas me va a elegir Trujillo. Trujillo. Cierro comillas, punto y coma. Ahora, en este caso, miren, de este rango de mi base de datos va a elegir lo que es Trujillo, pero ¿qué me va a hacer con Trujillo? Me tiene que promediar, ¿no? En este caso, ¿qué me va a promediar? Me dice ingreso, ¿no? Vamos a ver si es ingreso o si no lo cambiamos, ¿no? Ingreso en este caso, ¿no? Me va a promediar solamente lo que es Trujillo, pero sus ingresos de Trujillo, nada más. Ahí cerramos paréntesis y enter. Ahí está, ¿no? Ahí está, decía ingreso, ¿no? Ingresos de la sucursal de Trujillo, está bien, ¿no? Igualmente acá, ¿no? Me dice acá, en el ejercicio 4 me dice, necesito obtener el promedio de egresos, el promedio de egresos, pero del mes de junio, ¿no? El promedio de egresos, pero del mes de junio. Entonces, para eso, vamos igual, ¿no? Ponemos acá promedio, ¿sí? Promedio, ¿sí? Me pide de egresos del mes de junio. Entonces vamos a ir a la base de datos, y vamos a usar lo que es de egresos, en este caso, pero del mes de junio, ¿no? Acá está, ¿no? Acá está ordenado. Entonces vamos a elegir acá, ¿no? Seleccionamos el mes, todo lo que es el mes. De este rango de que son meses, me va a elegir solamente lo que son junio. Pongo entre comillas, junio. Cierro comillas. ¿Y qué me va a promediar? Lo que son los egresos, ¿no? Egresos del mes de junio. Entonces elijo todo lo que es egresos. Cierro paréntesis, enter. Y ahí está, ¿no? Egresos del mes de junio más promediado. Ahora me pide el promedio de egresos de aquellas sucursales que haya tenido un egreso menor a 98,000. Entonces me dice promedio de egresos de aquellas sucursales que hayan tenido un egreso menor a 98,000. Entonces igual, ¿no? Vamos a poner acá igual, promedio sí, y me dice de aquellas sucursales que hayan tenido un ingreso menor a 98,000. Entonces, pues, el promedio de ingresos, ¿no? Entonces vamos acá, vamos a base de datos. Entonces acá de los egresos, este va a ser mi rango, punto y coma, me va a promediar los que han sido menor a 98,000. Menor a 98,000. Enter, y ahí está, ¿no? 96,282,50, ¿no? Luego me dice acá, ¿no? Calcular el promedio de ingresos por meses. Entonces, vamos a sacar un ejemplo solamente con un mes nomás, cómo se hace, miren. Entonces, por ejemplo, acá, si yo pongo el mes, por ejemplo, de marzo, por ejemplo, ¿no? De marzo, voy a sacar su promedio, pero de marzo, pero los ingresos, ¿no? Entonces, igual, vamos a poner acá igual el promedio así. Vamos a la base de datos. Primero tengo que elegir acá del mes. Vamos a elegir solamente lo que es marzo. Selecciono todo mi rango de meses, punto y coma, y entre comillas voy a colocar marzo, porque solamente me va a elegir lo que es marzo, ¿no? Punto y coma, pero ¿qué me va a promediar de marzo? Me va a promediar los ingresos. Me va a promediar los ingresos de marzo. Enter, y ahí está, ¿no? Promedio de marzo. Luego me dice calcular el promedio de ingresos
de la sucursal de Trujillo, Cusco, Piura y Arequipa, ¿no? Entonces, como me pide Trujillo, Cusco, Piura y Arequipa, vamos a hacer solamente una sucursal, en este caso Piura, Piura, y vamos a calcular acá el promedio. Ponemos igual, en este caso son egresos. Vamos a poner promedio, sí. Como he puesto Piura, vamos acá, base de datos, elegimos la sucursal, todo lo que es sucursal. En este caso, ponemos punto y coma. Y entre comillas, abrimos comillas, ponemos Piura. Cierro comillas, punto y coma. Y me pide lo que son egresos, ¿no? En este caso, egresos. Cerramos paréntesis y enter, ¿no? Y ahí está, ¿no? De Piura nada más su egreso, su promedio, ¿no? Eso es en cuanto a la función promedio. ¿No, chicos? La función promedio. Luego vamos acá a la función promedio sí conjunto. Acá está, función promedio conjunto. Y acá vamos a calcular lo que nos pide, ¿no? Ya, entonces acá miren. Me dice acá promedio de ingresos de aquellas sucursales que hayan tenido un ingreso mayor a 140.000 en el mes de enero. Si te das cuenta, miren, son dos condiciones. Son dos condiciones. Uno, que el ingreso sea mayor a 140.000. Y la otra condición es que sea en el mes de enero. Es por eso que se usa la función promedio sí conjunto, porque son dos condiciones, ¿no? Acá en promedio punto sí solamente era una condición nada más, que sea ingreso mayor a 100.000, menor a 100.000, de Trujillo, no de junio, menor a 90. ¿Te das cuenta? En cambio en sí conjunto, miren, me dice que sea ingreso mayor a 140.000 en el mes de enero. ¿Te das cuenta? Son dos condiciones que tenemos que hacer con eso, con la función promedio sí conjunto. Entonces vamos a poner acá, igual, promedio sí conjunto, promedio punto sí conjunto. Luego pongo acá, en este caso, como me pide ingreso mayor, vamos a ver acá, no he visto acá, mayor a 140.000, ¿no? Entonces vamos a poner acá. Entonces, como me pide que sea mayor a 140.000 mi ingreso en el mes de enero, entonces, primero puedes comenzar por cualquiera, puedes comenzar por ingreso mayor a 140.000 o por el mes de enero, cualquiera puedes comenzar, no hay problema. Entonces vamos acá, base de datos. Entonces, miren, si yo pongo acá ingreso, por ejemplo, ingreso, comienzo acá ingreso, pongo acá, ese es mi rango, luego voy a poner mi criterio, que sea mayor a 140.000, cierro comillas, cierro comillas, y luego voy a poner la otra, esa es la primera condición. La segunda condición es que sea del mes de enero, entonces selecciono el mes, y este mes voy a elegir solamente enero. ¿Te das cuenta? Enero. O sea, estoy poniendo dos criterios. El primer criterio que sea mayor a 140.000 y mi segundo criterio es que sea del mes de enero. Para ambos se coloca su rango, ¿no? Este es mi rango, este es mi rango, ¿no? Para ambos. Entonces ponemos Enter. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a ver. Dice, se ha indicado muy pocos argumentos. Vamos a poner aceptar. Entonces acá, lo bueno que ese te va a indicar camino, te indican. Vamos a ver acá, miren. De repente algo me ha faltado. Ah, ya, me faltó
Ya, mira, yo puse acá mi rango y mi criterio, ¿te das cuenta? Mi rango y mi criterio. ¿Por qué me faltó? Mira, acá está indicando eso, mira, te está indicando que tienes que poner al inicio, tienes que poner tu rango promedio. Eso me faltó, lo que va a promediar. Entonces acá al inicio me dice acá promedio de ingresos. Entonces voy acá a base de datos y voy a elegir todos los ingresos, ¿no? Todos los ingresos. De acá me va a promediar, ¿no? Entonces ahí ya va a estar completo. Voy a poner punto y coma y ya está, ¿no? Miren, entonces acá toda mi fórmula. Primero se pone acá lo que te va a promediar. Esto me va a promediar de ingresos. Luego pongo mi rango para mi primer criterio, que en este caso es mayor a 140.000. Este es mi rango para 140.000. Luego tu rango, este es mi rango para el mes de enero. Chicos, ponemos Enter y ya está, ¿no? Es 160.699.67. Ahora, el segundo pregunta me dice, necesito obtener el promedio de ingresos, ¿ya? De aquellas sucursales que hayan tenido un ingreso menor a 120.000 en el mes de junio. O sea, me dice promedio de ingresos de aquellas sucursales que hayan tenido un ingreso menor. Entonces, mira acá, voy a promediar el ingreso, mira, es al revés, mira. Acá solamente era promedio de ingresos y también era un criterio de ingreso mayor a 140.000. En este segundo ejercicio me dice el promedio de ingresos igual que el primero, pero ahora me dice que haya tenido un ingreso menor a 120.000 en el mes de junio. ¿Ya? Ingreso menor a 120.000 en el mes de junio. Entonces vamos a poner acá igual, promedio sí conjunto. Entonces vamos acá a la base de datos. Igual, ¿no? El rango promedio va a ser tus ingresos, punto y coma. Luego voy a poner mi rango para egresos, porque me dice que sea de egresos menor 120.000. Pongo punto y coma. Entre comillas, voy a poner menor a 120.000. Cierro comillas, punto y coma. Y ahora me dice que sea del mes de junio, ¿no? Del mes, selecciono el mes, luego punto y coma, y elijo lo que es junio, ¿no? Elijo lo que es junio. Y cierro comillas. Y cierro paréntesis y enter. Y ahí está, ¿no? He puesto que sea, miren, acá está la fórmula, menor a 120.000 y que sea de junio, ¿no? Y me va a promediar los ingresos. Ahora me dice, necesito obtener el promedio de ingresos de la sucursal de Cusco del mes de mayo. ¿Ya? Mire, necesito obtener el promedio de ingresos de la sucursal de Cusco, ¿ya? En el mes de mayo. Entonces acá tengo que poner lo que es sucursal, que sea de Cusco, pero del mes de mayo. ¿Y qué voy a promediar? Los ingresos, ¿no? Entonces vamos a poner acá igual. Vamos a poner igual. Promedio sí, conjunto. Promedio sí, conjunto. Voy a base de datos. De mayo, el mes de mayo. Me voy acá a la base de datos. Voy a promediar los ingresos. Se pone primero lo que tú quieres promediar, se pone al inicio, ¿no? Al inicio, punto y coma. Y de ahí pones tu rango y tu criterio para tus condiciones. Primero se coloca lo que tú quieres promediar, que es en este caso los ingresos, su promedio. Entonces luego voy a poner mi rango para mi primer criterio, que me pide que sea de Cusco. Entonces este es mi rango. De este rango solamente voy a elegir lo que es Cusco. Entonces voy a poner entre comillas, voy a poner Cusco. Cusco. Y mi segundo criterio, punto y coma, mi segundo criterio es que sea del mes de, elijo todos los meses, y de estos meses me va a elegir solamente lo que es entre punto y coma, entre comillas, lo que es enero. Cierro paréntesis y enter, ¿no?
Ah, no, era mayo, entonces acá le cambio nomás, ¿no? Era mayo, me confundí. Entonces acá vamos a cambiarle. Se cambia nomás mayo. Y este, ¿no? Mayo. Ahora, acá me pide calcular el promedio de ingresos por meses y por sucursal. Entonces me pide por meses y sucursal. Vamos a poner un ejemplo nada más. En este caso, vamos a poner, por ejemplo, el mes de, a ver, vamos a poner, por ejemplo, Arequipa y el mes de abril, ¿no? Vamos a poner acá. Abril, Arequipa, ¿no? Y el promedio. Entonces vamos a poner acá. Igual promedio sí. Conjunto, promedio sí conjunto. Vamos acá a base de datos. Primero se pone lo que voy a promediar, en este caso los ingresos, punto y coma. Y luego voy a poner, ¿no? En este caso, que sea primero el mes, que sea de abril, punto y coma, entre comillas, abril, cierro comillas, punto y coma, y luego que sea de Arequipa, ¿no? Selecciono la sucursal, punto y coma, y entre comillas, Arequipa. Arequipa. Enter, y ahí está, ¿no? Entonces, chicos, eso en cuanto a promedios y conjuntos. Voy a mandar otro enlace para continuar con la clase porque ahorita se va a cortar.